Bendiciones para todos mis amados en este maravilloso y bendecido día. Anhelamos que la gracia del Señor constantemente esté con cada uno de nosotros y que su Espíritu Santo cada día sea guiándonos al conocimiento de toda verdad. Hoy le damos la bienvenida a este su tiempo devocional. Les invitamos a que compartan este mensaje con todos sus contactos y a su vez si no te has suscrito a nuestro canal, puedes hacerlo en este mismo instante, activar la campana para que lleguen todas las notificaciones a tu celular. Bueno, estamos trabajando lo que es la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 y hoy avanzaremos al versículo 6 y 7 y no sé si recuerdan, pero en el día de ayer habíamos hablado algo de la eliminación de aquel que lo detiene. Esto es muy importante, pero para esto vamos a leer estos versículos 6 y 7 de la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2. Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. En realidad, como lo hemos dicho en el transcurso de estos días, este capítulo en realidad es un poco complejo y vemos diferentes posiciones, diferentes estudios, diferentes teólogos tratando de dar una interpretación o una argumentación a estos acontecimientos. En el día de ayer hablábamos un poco con respecto a la apostasía, pero también hablábamos de esa actividad de el hombre de pecado que tiene que ver con el anticristo, ¿cierto? Entonces, lo que Pablo está tratando de hacer acá es recordarle a los tesalonicenses que el día del Señor aún no había llegado, es decir, la segunda manifestación de su venida. Y recuerden que en el día de antier estábamos viendo que habían falsos maestros que estaban engañándoles y diciéndoles que estos acontecimientos ya habían pasado y que la promesa quizás no se había cumplido sobre sus vidas. Entonces estaban temerosos, atónitos, perplejos de decir, hombre, nuestra confianza estaba puesta en Cristo y ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Y Pablo les está diciendo, todo esto no ha sucedido, y les está dando esa argumentación para que ellos entiendan que ese día no había llegado. Y por eso lo que Pablo estaba haciendo aquí era recordarles todo esto. Entonces también está basando este argumento, ¿no? Ese trabajo permanente para que la iglesia mantenga firme o se mantenga firme en el Señor. Como lo dije ahorita, para ser sinceros, este tema es un poco complejo y hay muchos comentaristas que han tratado de sacar sus argumentos. Sin embargo, esta palabra, lo que lo detiene, está refiriéndose a algo, en este caso a alguien que está impidiendo que esta manifestación se efectúe, es decir, que el enemigo entre en acción de una manera inmediata y de esta forma Jesucristo pueda manifestarse en la tierra. Estos puntos o este punto específico que estamos tratando en el día de hoy está tratando de guiarnos a esa persona que puede detener al enemigo. Pero los argumentos que encontramos a través de los comentaristas probablemente pueden ser sacerdotes, pueden ser algunos profetas, algunos otros dicen que es por causa de la iglesia, que se detiene por causa de la oración. Entonces se identifican varias cosas, pero en realidad ninguna de estas tiene como un mayor argumento para poder decir que algo o si algo como esto está tratando de impedir que Satanás actúe. Y otros inclusive comentaristas dicen que es el mismo Satanás que
está impidiendo que este hombre se manifieste. Entonces, aunque no es fácil de tratar de identificar a aquel que lo detiene, sí podemos identificar a través de la misma lectura de lo que acabamos de mencionar. En el versículo 7 dice: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces, aquí tenemos que identificar una fuerza superior, un poder superior. Y si nosotros miramos inclusive las cartas paulinas, en donde se dice que al Señor se le ha dado autoridad, ¿cierto? Que se le ha dado dominio sobre todo principado, sobre toda potestad. Nos estamos dando cuenta que hay alguien superior. Si miramos un poco más atrás, las mismas palabras que el Señor Jesucristo menciona con respecto a ese hombre fuerte que venía a atar a aquel ladrón que ingresaba en la noche, también se refiere a nuestro Señor Jesucristo, alguien más fuerte que Satanás, que impida realmente que este hombre avance. Entonces, el control y el dominio absoluto lo tiene el Señor, y por eso el Señor es el que está en este caso mostrándonos la capacidad, la fuerza y el poder que Él tiene para que el enemigo, en este caso, no entre en acción hasta el momento que el Señor lo determine. No sé si ustedes recuerden, pero en Apocalipsis también se nos menciona que cuando el Espíritu de Dios sea quitado, entrará el enemigo y hará estragos. Y todo esto con respecto a ese tema de la gran tribulación, ¿sí? Entonces, allí nos damos cuenta que habrá un evento, y lo decíamos en el día de ayer, un evento bastante fuerte, es bastante tenaz, todas las cosas que van a acontecer y que esperamos y anhelamos que el Señor, en este caso, resguarde nuestras vidas de apartarnos de Él, y que de verdad nosotros nos mantengamos firmes en sus propósitos hasta que el tiempo sea estipulado. Pero si hay algo que nosotros podemos ver es que a través del Espíritu Santo nos damos cuenta que el enemigo, en este caso el Señor, está controlando absolutamente todas las cosas. Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios ejerce su control soberano sobre toda la historia humana. Solo cuando el Señor decida retirar su mano de esta situación, de este hombre, ahí es donde se revelará el anticristo. Entonces, para concluir inclusive este tema, que es un poco complejo, en realidad es un poco complejo, lo que el apóstol Pablo está tratando de decir o enseñarnos es que el opresor, por más que tenga fuerza, por más que en su momento tenga autoridad, solo el Señor puede detener su poder. Hermanos, algo que quiero que entendamos a través de todo esto. Hay muchas cosas que nosotros vemos o intentamos identificar como ataques del enemigo. Cualquier situación que de pronto nosotros estemos enfrentando, muchas veces echamos la culpa a Satanás, al diablo, y aunque quizás el enemigo tenga cierto tipo de poder, él nunca va a poder actuar si Dios no le ha dado esa autorización. Y lo vemos no solamente en Job, sino lo vemos también el Señor Jesucristo diciéndoselo a Pedro, en donde menciona que Él va a rogar por su fe para que nunca falte, ¿sí? Que Él va a rogar por su vida para que nunca falte su fe. Y esto quiere decir que hay momentos en donde el Señor permite, pero no con la intención de destruir nuestras vidas. Ni Job fue destruido por Satanás, ni Pedro fue destruido por Satanás. Entonces,
Aquí podemos darnos cuenta que aunque quizás vengan ataques, hermanos, tú tienes que tener la confianza y la seguridad de que Dios está con cada uno de nosotros. Aunque aquí lo que estaba sucediendo trata con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, inclusive con el tema del rapto y el tema de la gran tribulación, nosotros también debemos entender que más allá de empezar a inquietarnos, lo decíamos en el día de ayer, por el, por quién es este personaje que va a entrar en acción, debemos siempre estar velando para que siempre nos mantengamos firmes en la presencia del Señor. El enemigo va a intentar desencajarnos, el enemigo va a intentar apartarnos de Dios, separarnos de Dios, y eso que todavía no es el tiempo de esta gran manifestación. Entonces Él está allí tratando de inquietar nuestras vidas, de desanimar nuestras vidas, de afligir nuestras vidas, para que nosotros nos apartemos del Señor. Pero más allá de que el enemigo quiera provocar y causar todo esto, nosotros, si tenemos la plena confianza en el Señor, Él nos resguardará en su mano poderosa, Él nos protegerá, Él peleará por cada una de nuestras vidas para que nunca nos apartemos de Él. Entonces, ten esto muy presente, porque de una u otra forma los que están en Cristo Jesús serán más que vencedores, dice Romanos 8. Y cuando hablo de los que están en Cristo Jesús, son personas que practican el Evangelio, son personas que ponen en obra todo lo que el Señor les ha enseñado, y que, como lo dice ahí Romanos 8 inclusive, nada nos podrá apartar del amor de Dios. Así que si tú estás diciendo, el enemigo me está atacando de esta forma, hermano o hermana, clámale al Señor, depende del Señor, porque Él tiene el control de todo. Por más que el enemigo quiera provocar y causar daño a cada una de nuestras vidas, no lo logrará, y eso te lo aseguro. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, sea porque el Señor lo permita, y hay otros que al darle poder inclusive al diablo, pues van a echarle la culpa al diablo de todas las cosas que nos sucedan, y a veces ni siquiera Él está allí asomado, porque el Señor no se lo ha permitido. Entonces, descansemos en el Señor, tengamos todas las cosas claras, oremos al Señor, leamos su palabra cada día y constantemente, esforcémonos por hacerlo, porque esto es lo que nos dará a cada uno de nosotros la seguridad de estar en Cristo Jesús. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y que tengan un excelente y maravilloso día.